través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Cristian Castro y Macarena Castro. Hola David y Macarena. Hola. Conversamos sobre educación en este bloque de Academia Libre, con el objetivo de reconocer el esfuerzo que hacen los estudiantes por llegar a la educación superior en sus respectivos contextos. La subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, presentó las distinciones a las trayectorias educativas, DTE, que a partir de la rendición de la prueba de acceso a la educación superior, PAES, de este año, reemplazarán a los antiguos puntajes nacionales. A la presentación de las DTE asistieron integrantes del Comité Técnico de Acceso al Subsistema Universitario, así como la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y también la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas. En estas nuevas distinciones, la heterogeneidad de quienes buscan ingresar a la educación superior es rescatada a través de 4 dimensiones relevantes desde una perspectiva educativa. Una es la modalidad educativa, que describe el tipo de establecimiento educacional desde el cual se egresó de enseñanza media. Territorio es otra, que distingue entre las regiones de las cuales proviene el estudiantado postulante. También está pueblos originarios, que destaca a personas provenientes de comunidades ancestrales. Y una cuarta dimensión, que reconoce a las personas en situación de discapacidad. Cada una de estas dimensiones reconoce circunstancias distintas del estudiante. La subsecretaria Figueroa señaló que como gobierno tenemos el compromiso de transitar hacia una política de acceso a la educación superior que reconozca a todas las personas y que considere sus diversos orígenes, identidades y trayectorias. Con esta decisión, buscamos que los grupos que históricamente han sido invisibilizados puedan participar en un contexto más equitativo, que valore sus esfuerzos y logros, entendiendo sus contextos e identidades. La directora del REMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas, explicó que estamos contentos con esta noticia. Este uso de los puntajes, al que se le agrega información relevante, es coherente con algo que sabemos hace tiempo. Las pruebas son imprescindibles, pero no dan cuenta de otros factores que son importantes y valiosos, como lo son la trayectoria y el esfuerzo de los jóvenes en sus contextos. Por su parte, la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó que valoramos estos acuerdos que surgen en el seno del Comité Técnico de Acceso, que está conformado por rectores que representan a distintas universidades y la subsecretaria. El hecho de que estos acuerdos sobre cómo valorar el mérito y cómo resguardar la consistencia de nuestros principios sea transversal es algo que al país le hace bien. Creo que este acuerdo se inscribe en un contrato social por la educación como el que propone UNESCO en su último informe. Los premios son sin duda simbólicos, pero también comunican valores con respecto a cómo la sociedad reconoce una trayectoria, los logros y su contexto. Las distinciones a las trayectorias educativas buscan destacar las identidades, trayectorias y contextos de los estudiantes que se esfuerzan por llegar a la educación superior. Se acordó formar 4 grupos de distinciones, los que incorporarán el criterio de paridad de género: territorios, modalidad de enseñanza, pueblos originarios y personas en situación de discapacidad. Distinción de territorios. Se reconocerá a las personas de cada región, además de personas del territorio insular, que obtengan el puntaje más alto en
el promedio de las pruebas obligatorias de competencia lectora y competencia matemática, 1. La prueba de ciencia, la prueba de historia y ciencias sociales y la prueba de competencia matemática, 2. En estos 4 casos funcionará la paridad de género. Distinción de modalidades de enseñanza. Se reconocerá a las personas que obtengan 1000 puntos en el puntaje ranking y el promedio más alto entre las pruebas obligatorias de competencia lectora y competencia matemática 1 por cada modalidad de enseñanza, científico humanista y técnico profesional, según dependencia de establecimiento municipal, servicio local de educación pública, administración delegada, particular subvencionado y particular pagado, y con paridad de género. Distinción de pueblos originarios. Se reconocerá a las personas provenientes de algún pueblo ancestral que obtengan el puntaje más alto en cada prueba obligatoria, competencia lectora y competencia matemática 1. Distinción de personas en situación de discapacidad. Se reconocerá a las personas en situación de discapacidad que obtengan el puntaje más alto en cada prueba obligatoria, competencia lectora y competencia matemática 1. De esta forma, y considerando a estas 4 categorías, podrían reconocerse anualmente cerca de 160 personas por destacar en las pruebas de las PAES o puntaje ranking, considerando sus realidades y la paridad de género de estas 4 dimensiones. No es la única noticia que se produce en el ámbito de la educación. Es urgente renovar los enfoques con los que hemos venido trabajando en educación. Con este llamado, el ministro de la cartera, Marco Antonio Ávila, comenzó su exposición en el seminario Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social por la educación, realizado la semana pasada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y la Fundación SM, para analizar los desafíos y oportunidades que se abren para el sector en el siglo XXI. El ministro fue invitado a hablar sobre la propuesta de cambio de paradigma educativo que impulsará el gobierno, el que se va a traducir en un cambio en las relaciones que tiene el Estado con los establecimientos y con los profesores. El cambio de paradigma, agregó la autoridad, se expresa en acciones que transformarán la experiencia educativa para dar respuestas a los desafíos del siglo XXI, en base a 3 principios: la confianza, la colaboración y el acompañamiento del Estado al sistema escolar. Hay que devolver la confianza en el sistema educativo, devolver la confianza en quienes están todos los días en las aulas enseñando a los niños y jóvenes, planteó. Durante mucho tiempo, quienes han ejercido la autoridad desconocieron el papel y el valor que tienen los profesores y cuál es la transformación que ellos hacen. Lo que podemos decir tras la pandemia es que gracias a los profesores el sistema educativo se mantuvo en pie, dijo el ministro. Para lograr la transformación educativa, el ministro Ávila explicó que existen 4 claves: reforzar la educación como un derecho social, con la educación pública en el centro, fortalecer el rol transformador de los trabajadores de la educación, promover el acompañamiento y la evaluación con sentido formativo e impulsar un currículum flexible y contextualizado para los aprendizajes del siglo XXI. Respecto a este último punto, el ministro anunció que vamos a proponer al país el próximo año la realización de un congreso pedagógico con foco en la discusión del currículum escolar para adaptarlo a los desafíos del futuro. Hay que valorar y recoger la experiencia de la priorización curricular, especialmente a través de experiencias de innovaciones educativas, añadió el secretario de Estado. Tenemos un currículum extenso, muy rígido y contenidista. Cuando uno se reúne con profesores y alcaldes en el mundo particular subvencionado y también privado, hay una valoración de que el currículum debe ser priorizado, y eso parte de lo que vamos a proponer. Mantener
un currículum priorizado en los próximos 3 años hasta que hagamos el cambio curricular correspondiente, agregó. El ministro Ávila también dijo que se avanzará en una reforma del sistema de aseguramiento de la calidad, desde un modelo que categoriza y sanciona a uno que acompaña al sistema educativo. En algún minuto, la política educativa pensó que era adecuado cerrar las escuelas a las que no les iba bien. Y eso es un sinsentido, pensando en la falta de cupos que tiene el país. Al revés, el Estado lo que tiene que hacer es abrir escuelas, subrayó. En el seminario también expuso Mary Wynne Delaunay, jefa de Educación Transformativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO, quien señaló que es necesario avanzar a un nuevo contrato social de la educación para reparar las injusticias del pasado mientras transformamos el futuro. Necesitamos revisar los valores y principios fundamentales que yacen detrás de nuestro sistema educativo, y esto significa reafirmar el derecho a la educación a lo largo de las vidas, reafirmar la educación como proyecto público y bien común, planteó. Por su parte, Rafael Gómez, director de la Fundación SM en Chile, dijo que este desafío requiere que la sociedad se haga 4 preguntas. ¿Cómo caminar desde un sistema competitivo a una pedagogía cooperativa y solidaria? ¿Cómo transitar de una cultura docente solitaria a una cultura de colaboración? ¿Cómo promover la ciudadanía activa y la participación democrática? ¿Y cómo reconstruir las relaciones entre las personas y el planeta? El seminario contó también con la participación de Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, Valtencir Méndez, director interino de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, Maite Ortiz, directora global de la Fundación SM, Cristian Beley, doctor en Educación de la Universidad de Harvard, Maritza Arias, profesora ganadora del Global Teacher Prize Chile 2022, y Mariana Guzmán, estudiante de Pedagogía e integrante de Aula Go.
Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? En esta oportunidad ponemos la mirada en el ámbito de la salud, porque un equipo de investigadores dice haber descifrado cómo la contaminación del aire conduce al cáncer, un descubrimiento que transforma por completo nuestra comprensión de cómo surgen los tumores. El equipo del Instituto Francis Crick de Londres demostró que, más que causar daños, la contaminación del aire despierta células viejas y dañadas. Uno de los principales expertos del mundo, el profesor Charles Swanton, dijo que este avance marca una nueva era y que ahora puede ser posible desarrollar medicamentos que detengan la formación de cáncer. Los hallazgos podrían explicar cómo actúan en el cuerpo cientos de sustancias cancerígenas. La visión clásica del cáncer comienza con una célula sana. Esta adquiere más y más mutaciones en su código genético hasta que alcanza un punto de inflexión. Luego se convierte en un cáncer y crece sin control. Pero esta idea es problemática. Hay mutaciones cancerosas en tejidos aparentemente sanos y muchas sustancias que se sabe que causan cáncer, incluida la contaminación del aire, no parecen dañar el ADN de las personas. Por tanto, la pregunta es, ¿qué está pasando entonces? Los investigadores han producido evidencia de una idea diferente. El daño ya está ahí. El ADN de nuestra célula, generado a medida que crecemos y envejecemos, pero se necesita algo que apriete el gatillo para que realmente se torne canceroso. El descubrimiento se hizo al explorar por qué los no fumadores desarrollaban cáncer de pulmón. La gran mayoría de los cánceres de pulmón son causados por fumar, pero aún así, 1 de cada 10 casos en el Reino Unido, por ejemplo, se debe a la contaminación del aire. Los científicos del Instituto londinense se centraron en una forma de contaminación llamada materia particulada 2.5, conocida como PM2.5, que es mucho más pequeña que el diámetro de un cabello humano. A través de una serie de detallados experimentos con humanos y animales, demostraron que 1. Los lugares con niveles más altos de contaminación del aire tenían más cánceres de pulmón no causados por fumar. 2. Respirar PM2.5 provoca la liberación de una alarma química, la interleucina 1 beta, en los pulmones. 3. Esto causa inflamación y activa las células en los pulmones para ayudar a reparar cualquier daño. 4. Pero alrededor de 1 de cada 600.000 células en los pulmones de una persona de 50 años ya contiene mutaciones potencialmente cancerosas. 5. Estas se adquieren a medida que envejecemos,
pero parecen completamente sanas hasta que son activadas por la alarma química y se vuelven cancerosas. De manera crucial, los investigadores pudieron detener la formación de cánceres en ratones expuestos a la contaminación del aire mediante el uso de un medicamento que bloquea la señal de alarma. Los resultados a propósito de este procedimiento llevado a cabo suponen un doble avance, tanto para comprender el impacto de la contaminación del aire como los fundamentos de cómo desarrollamos cáncer. La doctora Emilia Lim, una de las investigadoras, dijo que las personas que nunca fumaron, pero que desarrollaron cáncer de pulmón, a menudo no tenían idea de por qué. Darles algunas pistas sobre cómo podría funcionar esto es muy, muy importante, señaló. Es tremendamente importante, recalca. El 99% de las personas en el mundo vive en lugares donde la contaminación del aire supera los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, por lo que realmente nos afecta a prácticamente todos. Pero los resultados también mostraron que las mutaciones por sí solas no siempre son suficientes para causar cáncer. Se puede necesitar un elemento extra. Swanton dijo que este fue el hallazgo más emocionante que su laboratorio había encontrado, ya que realmente reconsidera nuestra comprensión de cómo se inician los tumores. Y explicó que esto llevaría a una nueva era de prevención molecular del cáncer. La idea de tomar una pastilla para bloquear el cáncer si vives en un área muy contaminada no es del todo fantasiosa. Los médicos ya probaron el fármaco interleucina 1 beta en enfermedades cardiovasculares y descubrieron, por accidente, que reduce el riesgo de cáncer de pulmón. La contaminación es un hermoso ejemplo, pero habrá otros 200 ejemplos de esto en los próximos 10 años, señalaron los investigadores. Y añaden que necesitábamos repensar incluso cómo fumar causa cáncer. Es solo el daño conocido en el ADN causado por los químicos en el tabaco, o el humo también causa inflamación. Ahora bien, curiosamente, la idea de que el ADN mutado no es suficiente y que los cánceres necesitan otro desencadenante para crecer fue propuesta por primera vez por el científico Isaac Berenblum en 1947. Desde el punto de vista filosófico es fascinante. Estos increíbles biólogos hicieron este trabajo hace 75 años y en gran medida han sido ignorados, afirmó una de las investigadoras. Michelle Mitchell, directora ejecutiva del Cancer Research del Reino Unido, enfatizó que fumar sigue siendo la principal causa de cáncer de pulmón. Pero agregó, la ciencia que lleva años
de arduo trabajo, está cambiando nuestra forma de pensar sobre cómo se desarrolla el cáncer. Ahora tenemos una comprensión mucho mejor de las fuerzas impulsoras detrás del cáncer de pulmón. Una noticia del todo relevante si consideramos que el cáncer de pulmón es el segundo cáncer más común que afecta tanto a hombres como a mujeres. Solo en Chile, en el año 2020, murieron alrededor de 3.500 personas por esta causa, según indican las estadísticas del Ministerio de Salud. Por tanto, sin lugar a dudas, las nuevas intelecciones, el nuevo conocimiento que obtengamos de cómo se produce esta enfermedad y la posibilidad de dar curso a nuevos tratamientos es una gran noticia en materia científica y también para lo que tiene que ver con políticas sanitarias. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación.
grazioso, dico bene, son tutte papà, son tutte papà. Bestia, attento, ti sposta di qua, bestia, attento, ti sposta di qua. Pietà, quelle ciglia abbassate, nel bando sen alla ragione, e tra i colpi un doppio cannone, spalancata la breccia di già. Graziosa son tutte papà, son tutte papà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nascerà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nascerà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nascerà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nascerà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nascerà. Tragedia qui nasce dovrà. Pietà per ciglia ma non parla se vale ma finì della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. E mi guarda sospira di Dio, non mi dubbio che sto. Dico bene. E mi guarda sospira di Dio, Bestia, grazie. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma finì della nostra commedia che tragedia qui nasce Hablamos sobre arte y cultura a esta hora en Academia Libre, tal como ocurrió con el reciente Premio Nacional de Literatura. La nominación de este año en la categoría de artes musicales recayó en una región, esta vez la Araucanía, zona de la que es oriunda Elisa Avendaño Curaqueo, nacida en la comunidad Manuel Chavarría, en la comuna de Lautaro. Un hito en la historia del premio, al concederlo por primera vez a una representante de los pueblos originarios y quinta mujer en recibirlo. Fue precisamente en Lautaro donde Elisa Avendaño comenzó su acercamiento con la música ancestral gracias a su madre. Desde entonces se ha labrado una trayectoria en que la lengua tradicional, el mapungún, es el centro. Ha dedicado años a la práctica y enseñanza de la misma, además de la medicina mapuche tradicional y la recopilación, composición e interpretación de música de su pueblo.
Yo aprendí la música a través de mi mamá. Hacía música en su vida cotidiana, cuenta desde la Araucanía. Yo tomé la observación en su quehacer. Ella nos hacía observar el cantar de los pájaros. Ella decía que los pájaros también hacen música. Todas nuestras cosas naturales. El agua cuando va corriendo hace un sonido. Eso era música para ella. Cuando ella lavaba, decía que el agua estaba hablando cosas lindas para nosotros. La flamante Premio Nacional de Artes Musicales 2022 fue distinguida tras un fallo de mayoría dado a conocer desde el Palacio Pereira por la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky, quien presidía el jurado que definió el ganador. Además, integraban la instancia de deliberación la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, la última galardonada con el premio, Miriam Singer González, Andrés Maupoint, en representación de la Academia de Bellas Artes, Aliro Borges, rector de la Universidad Católica de Temuco, en representación del Consejo de Rectores, y las personas designadas por el Consejo de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el musicólogo José Manuel Izquierdo y la cantautora mapuche Daniela Millaleo. La ganadora, quien se impuso ante nombres de más marcado perfil mediático, se lleva un diploma, una pensión vitalicia de 20 unidades tributarias mensuales y un monto en dinero cercano a los 23 millones de pesos. Estamos muy contentos de poder entregar este reconocimiento a Elisa Avendaño, tremenda exponente de la música de raíz mapuche, señaló la secretaria de Estado en el punto de prensa. Una persona que ha contribuido a revitalizar y difundir esta cultura a las nuevas generaciones, con labor a nivel nacional e internacional. En la ocasión, la ministra Brodsky detalló que el premio contribuye a que como país empecemos a saldar una deuda histórica con los pueblos originarios y reconocer a los tremendos exponentes artísticos que existen en el pueblo mapuche y en otros. Tenemos que visibilizarlos y ponerlos en valor. De hecho, en el acta se establece que el premio se otorgó en función de su rol como intérprete y su labor de difusión y transmisión del saber que resguarda hacia las nuevas generaciones. Coinciden asimismo en el impacto de su trayectoria tanto a nivel nacional como internacional. Esta candidatura da cuenta de la historia, presente y futuro de su pueblo y representa un precedente de revitalización y reconocimiento de esta tradición. Por su lado, Avendaño siente que el premio es también un reconocimiento a los pueblos originarios. Yo soy una mujer mapuche que ha sido trabajadora de las organizaciones sociales. He entregado mi juventud al trabajo de la resistencia indígena. Yo creo que un poco por ahí va el premio igual. En cuanto a la música, no he inventado nada. Esta es la música del pueblo mapuche. Lo he tomado, lo he ido recreando. Todos deberíamos hacer eso, la recreación de nuestro conocimiento, de nuestro Nehuen, porque con la música podemos llorar, reír, bailar. La música mapuche está ahí, solo hay que tomarla, levantarla y recrearla. Yo doy gracias a mi pueblo, gracias a las mujeres, es que este premio ha sido posible, porque en el mundo mapuche no hemos sido muy reconocidos. El racismo es muy fuerte, el egoísmo es muy fuerte, el machismo es muy fuerte. En este momento, la música está dando que hablar. Habitualmente, el Premio Nacional de Artes Musicales se ha inclinado hacia el reconocimiento a la música docta. Y se le pregunta, ¿siente que su premiación abre puertas a otras expresiones musicales? Yo creo que más que abrir puertas es hacer conciencia con los jóvenes, que puedan nacer más Elisa Avendaño, Sofía Painequeo, que sea un inicio a eso. Esto significa que la música mapuche
pueda continuar en la gente joven. Me interesa más eso. Si pudiéramos tener un país con más artistas, más cultura a nivel regional de comunidades, yo digo, ¿por qué no hay arte en las comunidades? La gente en las comunidades no tiene un lugar de entretención. Siempre se trabaja sobre la cultura, pero no se practica. Eso es una preocupación y pienso que debe ser una base para avanzar. Pero para eso, lo primero que tiene que hacer es retomar el idioma. Sin idioma no hay música mapuche. Sin idioma no hay ceremonia mapuche. Sin idioma no hay medicina mapuche. El idioma es lo primero. Desde el Estado, ¿qué considera, le consultan, que hace falta para apuntalar la difusión de la cultura y la lengua mapuche? ¿Está en deuda el Estado en ese punto? Y contesta, el Estado está en deuda histórica con los pueblos indígenas, no solo con la lengua, sino con todo lo que significa ser un pueblo. El Estado tiene el deber de desarrollar al pueblo mapuche, pero también con la deuda del reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas. Eso es lo que hay que entender. Tenemos que tener un reconocimiento constitucional. Sin reconocimiento no podemos estar en una sociedad civil que de alguna forma despoja a su pueblo. ¿Qué significa la música mapuche para usted? Se pregunta finalmente. Para mí y para mucha gente que todavía canta, la música es todo. La música es transversal en el conocimiento mapuche, es ceremonia, es sanación. La machi no te hace sanación si no hace música. No se puede hacer una ceremonia sin música. Es un lenguaje universal para comunicarnos con el ser superior. Sin eso no somos nada, dice Elisa Avendaño, Premio Nacional de Artes Musicales. Y comentemos, por supuesto que a propósito de premios nacionales y de la reciente entrega también del Premio Nacional de Literatura a Hernán Rivera Letelier, el Estado tiene una deuda gigantesca con el país en general y con los escritores en particular. Primero, porque desde el año 1974 el Premio Nacional de Literatura se está entregando cada 2 años y no anualmente como había sido desde su fundación en 1942, cuando exactamente hace 80 años lo obtuvo Augusto Dalmar. Eso significa en la práctica que cada 4 años lo obtiene un poeta y cada 4 años lo alcanza un narrador. Y en los hechos, muchos de los grandes creadores de la palabra mueren esperando un merecido reconocimiento, que no solo es una distinción a la obra de toda una vida, sino que fundamentalmente es la posibilidad que tiene la ciudadanía de acceder al trabajo escritural en la medida en que esa obra es puesta en circulación. Si uno mira la historia republicana de Chile antes del golpe de Estado, el Premio Nacional de Literatura desembocaba inmediatamente en la lista de obras de referencia lectora en las escuelas del país, que es donde están 3,5 millones de lectores. Pero eso, que ya es una falta grave, lamentablemente no es todo lo que ocurre con el Premio Nacional de Literatura. También sucede que a contar del año 1992, con una ley
que lleva la firma del entonces ministro de Educación, Ricardo Lagos, se dejó fuera de la norma por primera vez a la SECH del jurado que entrega el Premio Nacional de Literatura. Desde 1942 el premio lo entregaban a partir de la decisión de un jurado que integraban un representante de la Sociedad de Escritores de Chile, el ministro de Educación y el rector de la Universidad de Chile. En los años 50, esa representación se amplió a 5 miembros, incluyendo, fuera de los anteriores, a un segundo representante de la Sociedad de Escritores de Chile y a un representante del Pen Club filial chilena. ¿Y qué ha ocurrido a contar del año 2017? Si aquí, lamentablemente, ya ni siquiera se le puede echar la culpa a la dictadura militar, con todo lo horrorosa que fue en materia cultural. El año 2017, la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio modificó asimismo la ley del Premio Nacional y amplió a 7 el número de los miembros del jurado. Alguien podría pensar, por fin regresan los escritores al jurado. No, simplemente se dio la atribución a la ministra del ramo para designar a 2 personas. ¿Y a quiénes se designó en la última entrega del Premio Nacional como jurado? A 2 representantes de la Universidad Diego Portales, que son al mismo tiempo columnistas de Copesa y de la prensa oligopólica del sistema. ¿Dónde estaban los narradores en el jurado que este año entregó el premio a un narrador? No estaban, no existían. Ninguno de ellos, ninguno de esos 7 lo era. Es algo que hay que reflexionar, como también lo que ha venido planteando, por ejemplo, Roberto Bravo, entre otras personalidades, respecto del premio de artes musicales, que esta vez, casi como una especie de excepción, recayó en una creadora mapuche, pero que cuando uno mira la historia del premio de artes musicales se da cuenta de que las universidades tienen una especie de control completo sobre la designación y en escasísimas oportunidades ha recaído en creadores de música que no proceden del ámbito académico. Y hay cosas que corregir, hay cosas que revisar, y es de esperar que el debate se abra precisamente en esos campos. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Macarena Castro, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos encontraremos la próxima semana. Hasta entonces. Nos vemos. Hasta pronto. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.